Buenos días compañeros, hoy les voy a hablar sobre el texto de Guillermo de Torre sobre la prehistoria ultraísta de Borges. Este autor fue un poeta y ensayista español perteneciente también al ultraísmo, y como un pequeño dato curioso, Guillermo de Torre estuvo casado con Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges. Esto le permitió tener cierta cercanía al autor y poder hablar con más propiedad sobre los primeros pasos del autor argentino. Desde el título se tiene claridad sobre lo que va a abordar el texto, es decir, los orígenes poéticos de Borges con el ultraísmo. El texto tiene un tono un poco narrativo donde de Torre nos habla sobre su experiencia con el ultraísmo y a la vez lo que experimentó Borges con esta vanguardia. También se cuentan pequeños detalles sobre el ambiente intelectual de la época, las influencias de autores de mayor envergadura como Cansinos Asens y Gómez de la Serna, cuando apenas autores como Borges empezaban a perfilar en el mundo intelectual y literario. El texto aborda un primer punto sobre el ultraísmo bastante importante, en el cual nos señala la diferencia entre España y Argentina con esta vanguardia. El autor habla sobre cómo en España dicha vanguardia se opone a la imagen de Rubén Darío y en Argentina se oponen a la poesía de Lugones, los dos grandes referentes del modernismo, con la diferencia de que Lugones seguía vivo y este se opuso a la propuesta de esos poetas ultraístas, renegando de la llamada nueva sensibilidad. Con esto planteado, el texto nos va contando los cambios de la poética en la poética de Borges, cómo empezó con el ultraísmo, pero luego se retractó de hacer parte de esta vanguardia. De este modo, al rechazar y hacer parte del ultraísmo, Borges se acerca más a la imagen de Leopoldo Lugones. Sin embargo, Guillermo de Torre apunta que estos dos poetas son muy dispares, diciendo que a mi parecer pocas personalidades de rasgos más antitéticos, sus respectivos estilos solo disparidades ofrecen. El texto a lo largo que se va desarrollando nos da unas pinceladas muy certeras para conocer a ese primer Borges, del que casi no se habla y que él mismo se encargó de apartar. Guillermo de Torre da una puntada certera para rastrear los orígenes borgianos cuando dice que hay que incluir las referencias del expresionismo alemán en su poesía, ya que Borges recurrió a esto en los poemas que escribió en los años 20 del siglo y de su vida. Dice Guillermo que esto ayudó a balancear el panorama literario, ya que estaba bastante permeado por la influencia de Francia y él mismo se incluye en los poetas de este estilo francés. Para Guillermo de Torre, la causa determinante de tal cambio en la poesía de Borges, o sea, este rechazo hacia el ultraísmo, habría sido, cito, el choque psíquico recibido por el reencuentro con su ciudad nativa, Buenos Aires, tras varios años de permanencia en Europa. Creo importante mencionar una de las citas de la que el autor pone en el texto, que es un fragmento de Anatomía de mi Ultra, publicado en el número 11 de la revista Ultra de Madrid en 1921, donde Borges expresa las intenciones de sus esfuerzos líricos con la vanguardia ultraísta. Dice la cita: yo busco en ellos la sensación en sí y no la descripción de las premisas espaciales o temporales que la rodean. Siempre ha sido costumbre de los poetas ejecutar una reversión del proceso emotivo que se había operado en su conciencia, es decir, volver de la emoción a la sensación, y de esta a los agentes que la causaron. Yo, y nótese bien que hablo de intentos y no de realizaciones colmadas, anhelo un arte que traduzca la emoción desnuda, depurada de los adicionales datos que la preceden. Un arte que rehuya lo dérmico, lo metafísico y los últimos planos egocéntricos y mordaces. Para esto, como para toda poesía, hay dos imprescindibles medios, el ritmo y la metáfora. El elemento luminoso. El ritmo no encarcelado en los pentagramas de la métrica, sino ondulante, suelto, redimido, bruscamente truncado.
La metáfora, esa curva verbal que traza casi siempre entre los puntos espirituales el camino más breve. En esta cita podemos ver cómo Borges describe los dos pilares del ultraísmo y cómo plantea cómo dicha vanguardia lo percibe. Un punto interesante ahí es cómo desde el principio habla de intentos y no de realizaciones colmadas, como luego será su proceso con esta vanguardia, solo un intento. Este texto me parece una base importante para estudiar a un autor como Borges, esencial en los estudios de las letras hispanoamericanas y para entender el proceso de la vanguardia ultraísta, una vanguardia importante y que dejó un gran legado en la literatura latinoamericana. Para terminar, me gustaría leer uno de mis poemas favoritos de Fervor de Buenos Aires llamado El Sur, que dice así: El Sur. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de la sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar, ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad, esas cosas acaso son el poema. Eso es todo, muchas gracias por su atención.